Tal como les dije, hoy cuento en la entrevista central de su programa Propuesta Semanal, mi querida amiga Magdalena Piña. Magdalena es doctora en medicina con especialidad en oftalmología, pero en este caso, aunque vamos a hablar de temas médicos, ella se ha dedicado a la investigación de temas relativos a la defensa de la vida, de la familia, ideología de género. Y de todos estos temas vamos a tratar en el día de hoy. Magdalena, dentro de sus inquietudes relativas tanto a su profesión como a estos temas que le traté, preside la Fundación Alianza Vitae, que se interesa precisamente junto a un grupo de profesionales de varias ramas, pues analizar y estudiar y tratar de encontrar solución a los grandes problemas que tiene el mundo y República Dominicana relativo a estos temas. También forma parte de los Médicos por la Vida de República Dominicana y del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia. Y precisamente relativa a esos temas, yo sé que Magdalena ha investigado muchísimo acerca de los orígenes de la ideología de género, de por qué y de cómo surge y cómo esto afecta a cada uno de los países donde trata de penetrar. Y precisamente por ahí quiero comenzar esta entrevista. ¿Qué es la ideología de género? ¿Cómo se impone? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo afecta a la familia? ¿Cómo afecta a los países? ¿Y qué relación tiene con leyes que son a través de los cuales se trata de imponer esta ideología? Muy bien, buenos días, Mercy, muchas gracias por tu amable invitación al programa a hablar de este tema tan actual como es la ideología de género. La ideología de género pudiésemos definirla como un conjunto de ideas, precisamente una ideología, de ideas anticientíficas que tienen su motivación principal en que la identidad sexual de un determinado individuo no tiene absolutamente nada que ver con el sexo biológico que el individuo nace, sino más bien con influencias socioculturales, lo que evidentemente está totalmente en contradicción con todo lo que dice la ciencia. Esta ideología básicamente tiene su de batalla, tiene su punto más álgido en que intenta enseñar sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestros niños en la escuela cosas que van totalmente en contradicción con la ciencia, como ya dije, pero sobre todo intentan enseñar una educación sexual que ellos llaman educación sexual integral, que no tiene absolutamente nada que ver con la educación sexual tradicional, y es donde ellos realmente tienen su punto fuerte, porque el objetivo principal es cambiar los patrones de conducta sexuales de la sociedad, y obviamente comienzan con los niños y con los jóvenes, y ciertamente lo hacen de esta manera porque una persona adulta ya tiene su mentalidad hecha en ese sentido. Los jóvenes y los niños son los que son más fáciles de manipular. Todo esto entra a los países, como ya sabemos, a través de organismos internacionales. En nuestro país, ya tiempos atrás, pasado gobierno, estuvimos luchando mucho en contra de esto y del Ministerio de Educación, que incluso ya había hecho libros de educación sexual integral para los niños, para los adolescentes, e incluso para adoctrinar a los padres, a los educadores, porque esto es algo globalista que obviamente no puede tener lugar sin la complicidad del Estado. Y obviamente el Ministerio de Educación debe estar involucrado. En este gobierno, que tiene apenas poquísimos meses, en medio de una pandemia,
Tenemos exactamente lo mismo, solamente que para iniciar, ellos han iniciado de cero, por decir, porque como los niños no están en clases presenciales, todo es a través de radio, televisión, las clases que se dan, y por esa misma razón hay que tener mucho cuidado con lo que se le enseña a los niños. No obstante, ya han habido algunas quejas en ese sentido. Quiero presentarles para que tengamos una idea más o menos de lo que está dando a nuestros niños el Ministerio de Educación, junto con UNICEF, que es el organismo que está asesorando al Ministerio de Educación, que sabemos que es un organismo globalista y abortista. Vamos a mostrar en pantalla estas diapositivas rápidamente. Si vemos aquí, este cuadernillo se llama Mirada al Mundo, el ambiente y la salud. Es un cuadernillo hecho específicamente para jóvenes de primero, segundo y tercero de bachillerato. Estamos hablando 14, 15, 16 años. Y dice el cuadernillo, como ustedes pueden ver, cada vez más seres humanos. Durante las próximas 2 semanas vamos a analizar y a reflexionar sobre un fenómeno que afecta en mayor medida el mundo entero, el crecimiento acelerado de la población. Y entre al final de la sección vemos que tiene unas cuantas páginas web a las cuales el estudiante se puede investigar un poquito más sentido, y una de las páginas de sostenibilidad específicamente habla de las consecuencias de la población y dice, hay varias consecuencias directas del aumento de la población. El agotamiento de los recursos naturales es el principal efecto de la superpoblación. Es, por lo tanto, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad y que amenaza el futuro más próximo de todo el planeta en términos económicos, ambientales y sociales. Y en otra de las páginas del libro dice sobre la población, existen caminos posibles para mitigar tal efecto. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de este poquísimo que se le está enseñando a nuestros niños? Cualquiera que no sabe nada sobre este tema, pues no le ve algo banal, no le da la menor importancia, pero si lo analizamos desde el punto de vista que estamos aquí viendo uno de los mayores mitos de la superpoblación mundial, que hasta el momento nadie ha podido demostrar, y esto viene ya desde el año 1800 y pico, cuando se escribió un libro famoso en Inglaterra que hablaba de la sobrepoblación. Lo escribió Thomas Malthus, que es de donde viene el mito que iba a haber un momento en que los seres humanos íbamos a hacer demasiado y los alimentos se iban a terminar. Estamos hablando de 1800 y pico, inicio. Efectivamente, esto hubiese sido a estas alturas, ya los alimentos se hubiesen estado a punto de terminar, los recursos naturales también, y todos sabemos que no es cierto. Entonces le estamos enseñando a nuestros jóvenes cosas que no son ciertas. ¿Cuál es el objetivo de enseñarle esto? Porque le vamos a enseñar que como la humanidad está superpoblada, controlar la población. ¿Cuál es el mejor método de controlar? Ellos no lo dicen, pero esa viene ahí, el aborto. Entonces, estos jóvenes que hoy en día se les está enseñando, no está superpoblado, República Dominicana es parte del mundo, son los jóvenes que dentro de poco, cuando la próxima unión en la Plaza de la Bandera, son los jóvenes que cuando la conclusión del aborto 3 causales, son los jóvenes que van a porque se les ha enseñado
que el mundo está superpoblado y el aborto es la solución perfecta para controlar esa población. ¿Qué podemos hacer los padres para controlar esto? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es enterarnos de que esto existe, porque si no nos enteramos es difícil luchar primero contra un enemigo que no conoces, enterarnos que esto existe, enterarnos que el Ministerio de Educación está enseñando esto a nuestros jóvenes y poner nuestra queja como padre. A nuestros hijos los educamos nosotros, no el Ministerio de Educación, con cosas anticientíficas. Una cosa importante también, y es que en este mismo librillo te dirige a páginas de UNICEF República Dominicana, y en la página de UNICEF, al pie de la página, tiene una página que la misma UNICEF te dirige, que se llama alguien.com. Baja la página de alguien.com y es una página que tiene mucha información. UNICEF dice que la hace para empoderar a los jóvenes en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. Ya sabemos lo que... Y tiene tiene muchos artículos que para los jóvenes pueden ser interesantes, pero en algún lugar en particular tiene lo que ya habíamos visto en otras ocasiones del aprendiendo sobre tu sexualidad, donde te habla sobre aborto, te habla sobre los anticonceptivos e introduce el tema en los jóvenes. Hablando del mismo cuadernillo. Por un lado, el cuadernillo te dice que el mundo está sobrepoblado y etcétera. Por otro lado, te habla del aborto. A los mismos jóvenes, el cuadernillo no habla directamente sobre aborto, pero recuerden que el cuadernillo está asesorado por UNICEF y de páginas que te ponen como páginas que el estudiante puede ampliar sus conocimientos, dirigen a de UNICEF Dominicana, donde habla sobre el aborto, habla sobre los anticonceptivos y habla con cosas relacionadas. O sea que la relación es muy obvia. Le están enseñando a nuestros jóvenes que el camino es el aborto. No sé si querías hacer alguna pregunta en ese sentido. En relación a eso mismo, sabes que durante muchos años hemos estado hablando del tema de educación sexual y se acusa a los creyentes básicamente de que no queremos educación sexual, pero sabemos a su vez que existe lo que tú mencionaste, educación sexual integral, que como término pues suena muy, muy bonito, y yo pienso que todo el mundo estaría de acuerdo con educación sexual integral. Pero cuando estos grupos y estas organizaciones internacionales hablan de la educación sexual integral, ¿qué están queriendo decir y realmente qué es lo que hacen? Bien, básicamente educación sexual integral no tiene absolutamente nada que ver con la educación sexual tradicional. Va mucho más allá. Es una educación sexual que está basada en derechos, en decirle a los jóvenes que ellos tienen derechos sexuales y reproductivos y que como tal ellos pueden hacer lo que quieran porque están en su derecho. E incluso, y lo que es peor, es que pueden hacer lo que quieran sin el consentimiento de sus padres, que es donde tiene esto una de las grandes problemáticas. Y la educación sexual, porque ya hemos visto varios de estos libros, incluso los libros que tenía el Ministerio del gobierno pasado, te dan una amplia mirada de todos los métodos anticonceptivos habidos y por haber, métodos que una persona adulta no maneja, pero tus hijos en la escuela lo van a manejar, cortesía del Ministerio de
de educación, te van a decir que tú tienes derecho a tener información y que el gobierno tiene el deber de darte toda la información. 1, 2, de facilitarte métodos anticonceptivos. Le hacen creer a los jóvenes que usando condón puedes evitar enfermedades de transmisión sexual, puedes evitar embarazos. Sabemos que eso no es por 100% cierto. Sexo seguro, sabemos que no es cierto que es 100% seguro, porque sabemos que los condones se rompen, que las pastillas anticonceptivas fallan. Un sinfín de una realidad en el aspecto sexual que no es tal, los adultos lo saben. Sin embargo, no le explican las complicaciones y los problemas que pueden tener y que no están preparados para tener sexo, que su cuerpo todavía no está preparado para eso y que obviamente que económicamente no están preparados para eso. O sea, no le explican, los motivan a tener sexo porque obviamente los convierten en clientes de los productos que estas mismas organizaciones venden, como son los anticonceptivos y los condones, y los hacen clientes perpetuos de estos productos, y evidentemente los motivan a que sí, cuando los anticonceptivos y los condones no te funcionen, pues siempre puedes reclamarle al Estado un aborto legal, seguro y gratuito. Y como nos decía Magdalena la semana pasada, nuestro querido amigo Agustín Laje, gratis no hay nada. Cuando se dice eso, lo que implica es que es gratis para quien va a recibir el servicio de aborto, pero realmente ese aborto lo pagamos todos porque regularmente se exige que sea el Estado, cosa que realmente no se ha logrado prácticamente en ningún país. El aborto es costoso para quien lo solicita. Y tal como tú dices, nosotros mismos aquí en el país tuvimos el caso de aquellos dispensadores de condones que se distribuyeron en centros comerciales, que recibieron gran oposición, pero eso era un ensayo para que también llegaran a las escuelas. Todavía que yo sepa, no han llegado, pero sí a los centros comerciales. Magdalena, te pido un momentito. Promovido por las mismas personas que venden los productos. Ese es el objetivo, hacer clientes perpetuos para sus productos. Exacto. Continuando con estos temas tan interesantes, reflexionando de que Rusia había legalizado el aborto ya en 1940. Sin embargo, no es hasta 1973 cuando en los Estados Unidos, a través de la infame sentencia Roe versus Wade, se despenaliza el aborto en todos los estados a través de una sentencia de la Corte Suprema. Pero en tan corto tiempo como es la actualidad, prácticamente todos los países del mundo tienen aborto despenalizado o legalizado. Y nosotros tenemos el privilegio de que somos solamente dentro de los 4 países donde el aborto está penalizado totalmente. Entonces, a partir de esa realidad, ¿por qué tú piensas que es tan importante la despenalización en el caso de nuestro país o legalización en los países que ya es despenalizado? ¿Cuál es la situación actual del mundo, digamos Europa? ¿Cuál es la situación latinoamericana para finalmente llegar a la situación de nuestro país y especialmente la situación que estamos discutiendo en este momento, que es el Código Penal, o la posibilidad de que si no estuviera despenalizado en el Código Penal, entonces la ley especial de las 3 causales? Bien, mira, realmente hoy en día ya hay muchos países, sobre todo los países europeos, donde ya el aborto está legalizado. Y esto mismo ha traído consecuencias, un invierno demográfico en muchos países, sobre todo países como España,
que ya están muy, muy por debajo de su punto de población, y entonces el país se está llenando, se está repoblando de inmigrantes de otros países. Los españoles cada vez son menos, en otros países como Francia también, los nacionales cada vez son menos. Al parecer ellos todavía no se han dado cuenta de lo que están haciendo, porque en España hoy día particularmente los abortos habían bajado un poco, y piensan, el Ministerio de Igualdad piensa que todavía no son suficientes y todavía están haciendo leyes para facilitar más los abortos. En América Latina, en sentido general, a la cabeza tenemos Argentina, que precisamente hoy día 29 de diciembre, comienza la discusión en el Senado, y estamos hablando ya de aborto libre, porque ya Argentina había despenalizado y se está hablando de aborto libre. Comienza la discusión hoy en el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados, donde fue aprobado, le dieron media sanción. Hoy comienza en el Senado. Perú está, a ver qué va a pasar en Argentina, porque los lobbies también están atacando en el Perú. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, volvemos a lo mismo de años atrás. Hace un par de meses se volvió a someter al Congreso, a la Cámara de Diputados, exactamente la misma ley que se había sometido anteriormente, despenalización del aborto en 3 causales. Las 3 causales ya sabemos cuáles son: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando hay casos de violación y cuando hay casos de malformación congénita. Todos sabemos que esto del aborto no es más que un negocio donde ciertos organismos se benefician, pagan grupos de feminismo, pagan grupos interesados que reciben un salario, reciben un beneficio de estos grupos, de estas organizaciones, entre las cuales una de las más importantes es la International Planned Parenthood en los Estados Unidos. Eso lo sabemos, que aparte de beneficiarse directamente con el asunto del aborto, también vende los fetos abortados a la industria farmacéutica, a la industria cosmética, o sea que los ingresos son dobles, por hacer abortos propiamente y por vender los productos de los abortos a estas casas. O sea que el negocio es muy grande. Realmente la salud de las mujeres, grupos no les interesa absoluto, porque una vez las utilizan, las descartan, pero le venden a las mujeres el supuesto derecho a abortar, que no existe, no está tipificado desde el punto de vista legal en ninguna parte, y ahora mismo estamos plantados en esto. Probablemente la discusión comenzará quizás a principios de año. Está ahora mismo en una comisión en la Cámara de Diputados. Actualmente en el Congreso se está trabajando en el Código Penal, donde se pretende dejar el aborto penalizado tal cual está y someterlo de las 3 causales bajo una ley especial. Y realmente esa es nuestra situación actual. Tú mencionaste algo que yo sé que para la mayoría de la gente no tiene la menor idea de que eso ocurre. Tú mencionaste así ligeramente que estos bebés que son abortados a su vez tienen otro uso. Supimos hace 3 o 4 años de alguien que interactuó con la directora de una de esas clínicas de aborto en los Estados Unidos y simuló pactar una compra de órganos. O sea, estamos hablando de que cuando se están comprando órganos, estamos hablando de abortos tardíos,
que todavía en una parte de estados de los Estados Unidos y del mundo está permitido. De hecho, el escándalo hace una década más o menos en España fue motivado precisamente en esos abortos tardíos. Es decir, que tenemos por un lado el costo en sí del acto del aborto, del acto médico del aborto, tenemos un costo, pero a su vez tenemos un costo de lo que sale de ese aborto, digamos los órganos de esos bebés. Y más aún sabemos que incluso en las vacunas que se están preparando contra COVID, hay algunos que contienen material producto de estos abortos. Sí, ciertamente el niño no nacido se ha convertido hoy en día en materia prima de muchas industrias. De ahí la necesidad de aumentar el número de abortos, sobre todo en nosotros países del tercer mundo, porque uno de los principales usos que se da a esto es que sirven para trasplantes. Decía que básicamente se utilizan las partes de estos fetos para trasplantes porque de un feto abortado se pueden utilizar muchas partes para diferentes trasplantes, por ejemplo, células pancreáticas para pacientes diabéticos, células cerebrales para los pacientes con problemas neurológicos como Alzheimer, esclerosis múltiples, la piel para pacientes quemados, el pelo para los pacientes calvos, gónadas de los fetitos para pacientes con problemas de disfunción sexual. O sea, los usos son múltiples y variados. Para que tengamos una pequeña idea, por ejemplo, para los pacientes con problemas neurológicos, vamos a decir Alzheimer o algo así, un solo procedimiento puede costar alrededor de $50,000 y el paciente puede requerir más de un procedimiento. Hay más de 10 millones de personas que potencialmente pueden requerir este procedimiento. Calcula $50,000 por persona por 10 millones de personas en una sola patología, lo que económicamente puede eso significar. Sin contar con que la misma industria farmacéutica también utiliza los fetos como materia prima, no solamente algunas de las vacunas del COVID, sino algunas de las vacunas tradicionales que ya tenemos, entre ellas la vacuna de la varicela, están hechos con fetos abortados. La industria alimentaria en su momento utilizó fetos como saborizantes en algunos productos. Esto fue un escándalo en los Estados Unidos en el año 2011. O sea que vemos que al final no se trata de los derechos de las mujeres, aunque se les vende a ellas como tal, se trata de un vulgar negocio con la vida de niños no nacidos. Cuando uno escucha lo que tú dices, uno entiende por qué realmente legalizar o despenalizar el aborto es imprescindible para mover una industria de millones de dólares. Yo quisiera saber cuál es tu expectativa o cuál es la expectativa de los grupos pro vidas de República Dominicana en relación, por un lado, al ambiente político y al momento actual en relación al Código Penal, porque comentaba yo en estos días con alguien que de los legisladores pasados, que eran los mismos prácticamente durante 2 periodos, porque recordemos que hubo una reelección prácticamente automática, ya sabíamos lo que podíamos esperar, pero ¿qué expectativa hay en relación a estos nuevos legisladores que en una gran mayoría son nuevos y además son gente muy joven? ¿Cuál es la expectativa en relación al Código Penal? Y en el caso de que no fuese despenalizado, es decir, que se quede penalizado en el Código, ¿cuál es el contenido de esa ley que pretende
ser solamente ley especial de las 3 causales? Mira, realmente expectativas en cuanto a los legisladores, la realidad es que no sabemos, porque, como bien dijiste, los legisladores, su gran mayoría, son todos nuevos, son muy jóvenes, todavía muchísimos de ellos no han expresado su opinión en ese sentido y no sabemos hacia qué lado van. Sí que hemos estado poniéndonos en contacto con varios de ellos para más o menos tantear el terreno y aclarar algunos puntos en ese sentido. Nuestro presidente está a favor del aborto y de la ideología de género. Eso no es un secreto para nadie. Creo que en algún momento, por cuestiones de política, intentó disfrazarse un poco de provida, pero al final ha tenido que mostrar sus verdaderos colores. Ya sabemos las declaraciones que hizo al periódico El País ayer o antes de ayer, de que, y parece mentira que un presidente sea capaz de decir que él no está a favor del aborto, pero que sí que está a favor de las 3 causales. O sea, es una ignorancia tal que da pena en un presidente. Pero bueno, eso es parte de las reglas del juego. Tal como se prevén las cosas, el aborto seguirá penalizado en el Código Penal porque se está trabajando fuertemente para actualizar el código para que la justicia en nuestro país pueda actuar de manera correcta. Sí, la ley de aborto 3 causales, como se prevé, pueda salir de la Cámara de Diputados, será inconstitucional porque la Constitución ya prevé en el artículo 37 que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural. Ahora bien, el presidente puede devolver el código o no, tal y como está, dependerá de él. Veremos cómo van las cosas en el futuro. Sí, te diremos que seguimos en pie de lucha, eso nunca ha parado, y veremos qué pasa en el futuro. Todos nuestros esfuerzos al día de hoy, nuestros ojos hoy día están puestos en Argentina específicamente, porque Argentina es un bastión en América Latina, y veremos qué pasa en Argentina. Tenemos la percepción de que lo que pase en Argentina podrá influir positiva o negativamente en el resto de América Latina, y veremos qué pasa en ese sentido. Magdalena, muchísimas gracias por brindarnos tantas informaciones en tan poco tiempo, aunque en televisión el tiempo que hemos utilizado en esta entrevista es bastante largo. Muchísimas gracias por toda esta información, y con todas las interrogantes que se me quedaron y que yo sé que tú pudiste haber respondido, no te queda otro remedio que aceptar una nueva invitación a venir o a otro de los programas de Ramón a continuar con estos temas que de hecho son lo que han sellado el fin de año. Muchas gracias de nuevo, Magdalena, y pues nada, feliz inicio de este año 2021 y que por fin realmente veamos terminada esta pandemia que nos ha alejado físicamente durante casi el año completo. Gracias, Magdalena. Bien, gracias, Mercy, muchas gracias a ti por la invitación al programa. Siempre que estoy disponible, siempre que quieran invitarme, ha sido un placer, realmente un honor estar con ustedes. Y si Dios quiere y lo permite, esperemos que el año venidero sea mucho mejor para nosotros en el sentido de la pandemia y que las cosas mejoren un poco. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.